Reciban todos un cordial saludo, bienvenidos a nuestro curso de programación y métodos numéricos. En esta ocasión vamos a ver algo llamado ajuste por mínimos cuadrados. Esto nos permite determinar qué línea se ajusta mejor a los datos cuando sospechamos que la relación causa-efecto es lineal. Y también vamos a ver cómo utilizar el programa C para que este nos guarde algunos datos que nosotros ingresemos por terminal en un programa .txt o .dat. No siendo más, comencemos. Entonces, supongamos que nosotros ya sospechamos que la aproximación es lineal y definimos como una especie de error, o más bien como de separación entre nuestro dato experimental y nuestro dato estimado teóricamente. Entonces, si todos esos valores los sumáramos, tendríamos una función a la cual desearíamos fuese mínima. El valor ideal de esta función como tal viene a ser básicamente el número 0. Es decir, lo ideal sería es que la línea recta pasara por todos los puntos. Pero por supuesto, esto va a depender de otras características o de otras cosas como tal para realizar dicha aproximación. Bueno, entonces, ya como se había dicho que era línea recta, reemplazamos en la ecuación 1 y obtenemos aquí lo que aparece en la ecuación 2. Pero sigma cuadrado depende de quién. Bueno, pues va a depender realmente de m y b. ¿Por qué no depende de y o de x? Porque se supone que esos son datos a los cuales uno va y mide. Es decir, tengo un experimento físico, mido y, mido x, hago una tabla y por supuesto pues eso no es una variable, ya son datos fijos. Entonces, al ser números constantes, ellos no van a tener posibilidad de variar. Lo que sí voy a tener posibilidad de hacer es construir una infinidad de rectas, bueno, exagerando un poco, muchísimas rectas que pasen cerca de esos puntos, pero la pregunta que se haría es ¿cuál es la mejor recta? Entonces, para minimizar esto, ¿por qué? Porque miren que esto está aquí elevado al cuadrado, es decir, que su suma siempre va a ser mayor que 0, o a lo sumo igual, que sería lo ideal. Entonces, para encontrar ese mínimo, hemos de derivar con respecto a m y con respecto a b, como se muestra aquí a continuación. En la ecuación 3 hemos derivado con respecto a m, y nos aparece esto, hay que utilizar regla de la cadena para poder llegar aquí, y por supuesto es una derivada parcial, ¿no? Porque esto es una función multivariada, depende de dos variables. Y hacemos otro tanto con el valor de b y obtenemos aquí la ecuación 4. Ahora, para encontrar un mínimo o un máximo de una función multivariada, estas derivadas o la cantidad de derivadas que salgan se tienen que igualar a 0. Y por tanto, pues tenemos aquí la ecuación 5 y la ecuación 6, que serán respectivamente 3 y 4. Bueno, ¿qué fue lo que se hizo acá? Porque pues digamos que aquí hay un cambio, un mini cambio de 4 a 6 que no es gran cosa. Lo que se hizo fue distribuir el símbolo sumatoria alrededor de estos tres puntos. Si tienen, bueno, tres puntos es decir, tres, digamos, números o conjuntos de datos. Si tienen dudas de cómo se maneja esta notación o no están muy familiarizados con ello, les recomiendo que revisen el libro de álgebra con trigonometría y geometría analítica de Tchaikovsky, ahí lo explican bastante bien. Aunque, por supuesto, si ya han visto cálculo multivariado, pues aquí no va a haber ningún inconveniente. Bueno, entonces al igualar a 0, la ecuación digamos más sencilla de despejar es 6, ¿no? Entonces hacemos la suma, recordemos que aquí estábamos sumando una constante y pues si vamos a sumar n veces b, pues eso es n por b, ¿correcto? Y pues estas otras sumatorias no las podemos simplificar. Entonces, si definimos y promedio y x promedio como 1 sobre n y sumamos todas las y x promedio como 1 sobre n y sumamos todas las x, entonces b se va a poder expresar de esta manera al despejarlo de 7, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Pues b terminó en el otro lado de la igualdad y luego n terminó dividiendo en vez de multiplicar a b y pues llegamos aquí a la expresión en 9. Y finalmente, pues al reemplazar vamos a decir que el punto de corte es y promedio menos la pendiente por x promedio. Bien, pero realmente si no conocemos m, pues tampoco vamos a conocer b, ¿correcto? Pues bien, para eso pues simplemente cogemos y definimos un par de cosas antes de comenzar a operar, como xy promedio, que es igual a 1 sobre n del producto de x con y de esos datos, es decir, x1 con y1, x2 con y2, x3 con y3 y todo eso sumado. Y vamos a definir el promedio cuadrático de x que aparece aquí.
Ya definido eso, pues entonces vamos a llegar a esta expresión que aparece aquí, que proviene de la ecuación 5. Simplemente lo que hicimos fue dividirla por n. Y bueno, no hemos hecho hasta ahora nada más extraño. Dividimos por n y nos salieron las definiciones que teníamos antes arriba. Y ya, hasta ahí todo muy normal. Ahora, si reemplazamos lo que encontramos aquí en 10, en la ecuación 12, llegamos a esta expresión de acá. ¿Cuál es la meta? Despejar m, ¿no? Entonces, factorizamos la m que aparece aquí, la pasamos al otro lado si se quiere decir así coloquialmente, y bueno, llegamos a esta expresión que aparece aquí en 14. Les recomiendo que anoten los valores, tanto de b como de m, para la segunda parte de nuestro programa, que es ya construir el programa que va a ser compilado y pues ejecutado por la computadora y nos va a permitir hacer este cálculo. Como siempre les dejamos nuestra bibliografía, que es casi la de siempre, con excepción de un par de libros, y en un momento nos veremos entonces en nuestra terminal para comenzar a programar lo que necesitamos. Bien, ya estamos en nuestra terminal Linux. Como pueden ver, estamos trabajando ahora con una distribución Debian. Como se darán cuenta, pues el cambio no es tampoco tan abrupto. Sin embargo, pues van a ver unas pequeñas diferencias con Nano para trabajar. Bien, entonces vamos a crear un archivo que llame Nano. Nano no, sino vamos a llamar el archivo con Nano. Lo vamos a crear. Mínimo c.c, vamos a llamarlo así, y con Alt Shift 3 vamos a poder enumerar las líneas que necesitamos. Entonces incluimos pues la de siempre, que es stdio.h. La segunda es la librería de matemáticas, include mat.h. La tercera pues va a ser un poco diferente, porque pues la vamos a necesitar para procesar un par de cositas. Include, esto es ctype, y aquí escribe xtype, no, ctype. Y finalmente vamos a incluir otra, include string. .h. Listo. Como siempre, pues la variable, la función main void, si quieren la pueden dejar vacía como de costumbre, y abrimos y cerramos corchetes. Bueno, vamos a trabajar con números de doble coma flotante, llamémoslo así, o double, que va a ser xi, y, x promedio o x medio, y medio, xy medio, que fue una de las cosas que encontramos en nuestro análisis, x al cuadrado medio, la pendiente y el punto de corte. Vamos a tener un par de variables de control que van a ser de carácter entero, n, que va a ser el número de datos que va a ingresar el usuario, e i, que va a ser básicamente como un contador. Vamos a pedirle al usuario printf que ingrese su nombre, entonces vamos a colocarle así simplemente, ingrese su nombre. Listo. Backslash n, y aquí arriba, uy, me falta un punto y coma. Esto puede generar errores al final. Listo. Aquí vamos a definir algo nuevo, que es una variable char, que se va a llamar nombre, y le vamos a dar una longitud de una extensión de 20 caracteres, ¿no? Ustedes pueden colocar la extensión que quieran, lo pueden colocar el nombre que quieran a la variable. Yo le coloqué nombre y ya van a ver para qué nos va a servir. Entonces vamos a utilizar scanf para este trabajo, como siempre, pero acá pues vamos a tener una notación bastante diferente a la que hemos ido trabajando. De esta manera pues vamos a llamar, o vamos a decirle al programa, bueno, usted va a trabajar con una variable que le van a ingresar letras, y varias letras, y también espacios. No vamos a colocar la i comercial como de costumbre, sino que escribimos simplemente nombre, y listo. Ya cuando tengamos eso, entonces vamos a decirle al usuario printf. Vamos a utilizar porcentaje %s para que invoque la variable nombre, y le vamos a decir al usuario
ingrese el número de datos que desea analizar. Listo, \n, punto y coma. Y por supuesto vamos a colocar la coma y colocamos nombre, que es la variable que necesitamos que lea por pantalla. Ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es efectivamente pues usar scanf de nuevo. Aquí esto va a ser una variable de carácter entero, entonces va a tener la i. Aquí sí vamos a utilizar i comercial y pues n va a ser la cota superior. Vamos a inicializar todas nuestras variables en 0, entonces x igual a 0, y igual a 0, x medio igual a 0, y medio, aquí quedó algo, sobró algo, y medio igual a 0, xy medio, así lo llamamos, ¿cierto? Xy medio, pues va a ser igual a 0 también. X cuadrado medio, pues va a ser también igual a 0. Bueno, m y b no necesitamos iniciarlas en 0 porque pues no van a ser parte de unas cuentas que vamos a hacer. Bueno, vamos a crear un documento llamado file. Con file pues le vamos a decir al tipo que tiene que leer un archivo, ¿sí? Y que ese archivo lo vamos a llamar file. Y luego file le vamos a decir, bueno, que lo abra, fopen, lo va a abrir. Y pues le va a colocar de nombre muestra.dat. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran, muestra.dat. Y le vamos a decir, bueno, que sobre él puede escribir. Entonces, si el archivo no existe, no se preocupen, C se encarga de crearlo. Él puede hacer eso sin dificultad. Luego le vamos a decir que por favor imprima sobre el archivo fprintf. Le vamos a dar el nombre de ese archivo que es file. Ustedes aquí dentro del programa pueden crear cuantos, digamos, documentos de escritura quieran. Aquí pues vamos a colocar muestra.dat. ¿sí? Perdón, vamos a colocarles x 1, 2, 3, y, ¿sí? \n. Ese va a ser el título de, pues, de nuestro documento como tal, para poder identificar cuáles son las ordenadas y las abscisas después de que entremos pues nuestros datos. Y vamos a utilizar un ciclo for para resolver nuestro problema. Entonces vamos a comenzar desde 1, punto y coma, y menor o igual a n, ¿cierto? Punto y coma, y más va a ser el incremento. Listo, ya tenemos el incremento, ya tenemos definida la variable i, cómo va a funcionar, y procedemos. Entonces le vamos a pedir al usuario printf, vamos a pedirle al usuario que por favor ingrese el valor de xy, punto y coma, scanf, pues va a pedir efectivamente el valor de xy. Entonces, como es una variable double, le vamos a colocar lf de long float, coma, y pues efectivamente va a ser xy. Recuerden colocarle la i comercial para que pues pueda identificarlo como que es una variable que va a recibir datos del exterior. Printf, pues vamos a hacer otro tanto. Entonces escribimos y igual espacio, punto y coma, y luego pues scanf, y pues acá de nuevo long float, porcentaje long float, y pues por supuesto nuestra i comercial para y. Listo. ¿Qué otra variable necesitamos? No necesitamos más variables. Se supone que con x y y es más que suficiente. Entonces x medio lo vamos a definir como x medio más x sub i dividido entre n. Ese va a ser x medio. Y medio pues va a ser y medio más, ¿qué coloqué? No, eso es y, más y sub i dividido entre n. ¿Por qué se divide entre n? Porque recuerden que era la suma de todos los y dividido sobre n. Entonces, en este caso, como nos toca ingresar de a 1, pues nos toca ir haciendo la división de una vez.
XY medio XY medio pues va a ser igual a ¿quién? A X, pues XY medio más XY por YI dividido entre n, punto y coma, X cuadrado medio, aquí va a ser igual, pues sí va a ser igual a XY, perdón, X cuadrado medio más XY por XY dividido entre n, punto y coma. Y finalmente le vamos a decir al programa, bueno, yo quiero que usted me imprima esos datos f printf, quiero que me imprima esos datos de la siguiente manera. Bueno, entonces le tenemos que decir que eso lo haga en file, coma. Yo coloqué, sí, correcto, en file. Aquí vamos a colocar long float 1, 2, 3 long float, ¿sí? Coma, y vamos a colocar el nombre de las variables que son xy, coma, y. Entonces, cada vez que haga la iteración, él va a guardar temporalmente en la memoria file esos archivos y posteriormente lo pasará a muestra.dat. Bueno, ya casi tenemos nuestro programa terminado. Ahora lo que nos falta es simplemente pues salirnos del for para poder... Uy, ¿qué pasó? Salirnos del for para poder calcular lo que es la pendiente, ¿no? Entonces m va a ser igual a, recordemos a que era igual a xy medio menos x medio por y medio, ¿sí? Y eso iba a estar dividido entre x cuadrado medio menos x medio por x medio. Si ustedes quieren pueden utilizar la función pow. Yo lo uso así porque me parece más sencillo, pero bueno, pues aquí de todas maneras tienen también libertad de editar esto. Como b dependía de m, pues ahora va a quedar y medio menos la pendiente por x medio. Y finalmente fprintf, pues le vamos a decir al programa, pues fue fprintf, le vamos a decir al programa que nos escriba el valor de esas constantes que acabamos de encontrar, que llamamos m igual espacio long float, ¿cierto? Coma b igual espacio long float. Y bueno, pues aquí va a escribir a m y a b. Finalmente tenemos que darle la orden a c de que cierre el archivo. Cuando lo cierra, pues lo guarda lo que hizo. Si no le damos esa orden, él no va a guardar nada. Entonces fclose. O sea, por favor cierre file. Recuerden que eso es editable. Ustedes le pueden colocar ahí datos, laboratorio, bueno, lo que ustedes quieran. Lo pueden llamar como quieran. Y finalmente vamos a decir lo siguiente. Printf. Vamos a decir, bueno, de nuevo le vamos a decir, vamos a llamar al usuario, ¿no? Entonces, el nombre del usuario. Gracias por usar el programa. Sus datos se encuentran en muestra.dat, ¿no? Muestra.dat. Sí. Le vamos a dar backslash n, punto y coma, y finalmente return 0. Listo. Y ahí acabaríamos nuestro programa. Entonces, pues esperemos que no tengamos no tengamos problemas con la sintaxis. Entonces, control O para guardar, control X para salir. Entonces escribimos GSC, se llama mínimos.c menos o mínimos c. Me equivoqué en algo sencillo, nano mínimos.c, aquí pues ctype.h, ¿no? Sí, pues sin eso sí grave. Esperemos que no tengamos más errores. Nos dice que bueno, que tengo un error en scanf. A ver, ¿en cuál scanf era? Scanf, aquí.
scan F, listo, control O, control X, espero no tener más errores y listo, ya nos quedó el programa, se supone compilado. Entonces vamos a ver qué tal funciona. Coloquémosle Luis D. Uy, algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Vamos a revisar un segundito acá en Nano. Bueno, vamos a ver el... ingrese su nombre, scanf, printf. Bueno, pues de pronto puede ser aquí el error. Al parecer no lo puedo usar así, sino que me toca usarlo de esta manera. Bien, nombre. Y n pues nsn. Control O, control X. Vamos a revisar, vamos a compilarlo de nuevo. Bueno, bien, está ahí bien. Luis D. Y de nuevo pasa esto. Pasó. Algo extraño ocurre aquí con nuestro programa. Bueno, nombre, parece que está bien. Bueno, pues acá esto ni siquiera era necesario de cambiar. Extrañísimo. Scanf, bueno, pues aquí es porcentaje. Ese sí puede quedar así. Bien. Ingrese el número. Bueno, pues si tenemos problemas con esta línea, va a tocar quitarla por el hecho de que algo está fallando acá. No sé con precisión qué es. Ah, ya. No, aquí simplemente falta una cosa. Control X. Bueno, menos mal no tuve que quitarlo. Simplemente fue un error taquigráfico. Y bueno, ejecutémoslo. Entonces coloquémosle Luis D. Luis D, ingrese el número de datos que desea analizar. Ya corrió bien, menos mal. Coloquemos, no sé, 5. Entonces supongamos que tenemos los siguientes datos: 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Violación de segmento. Bueno, veamos qué fue lo que ocurrió con esto. Parece que hoy sí tuve errores con esto. Veamos. Long float. Ah, claro. Bueno, pues acá hay un par de cositas. Bueno, no coloqué nombre. Si seré. Control O, control X. Listo. Ahora sí espero no haberme equivocado más. Por Dios. Listo, entonces coloquémosle 5 y de nuevo 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Listo, entonces gracias por usar el programa. Ahora vamos a utilizar les para ver esto. Muestra.dat. Y como pueden ver, aparecen efectivamente los datos, aunque aquí me quedaron muy pegados porque no les coloqué espacio. Y efectivamente la pendiente vale 1. Entonces, para corregir esto, de una vez hagámoslo. Nano mínimo c.c. De una vez hagámoslo. Aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues simplemente no le di la orden correcta de que dejara espacio, o mejor dicho, hiciera el salto de línea. Acá si también se desea, pues se le puede decir que haga salto de línea para que quede pues legible, ¿no? Porque eso así no es que sea muy bonito que digamos. Bueno, entonces de nuevo el número de datos pues habíamos dicho que era 5, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Listo. Les
muestra.dat y efectivamente ahí ya aparece, ¿no? Entonces tenemos 1, 1, 2, 2, la pendiente es 1 y el punto de corte es 0. Bueno, eso es bastante obvio, simplemente era para probar el programa. Como pueden ver, efectivamente lo hace y listo. Eso era todo por el momento. Vamos a ver un segundo programa que pues es con números primos, pero vamos a hacer es una lista. Entonces nano, como siempre, ¿esto qué pasó? Nano primos, bueno, lista primos, coloquémosle l primos.c. Bueno, entonces vamos a enumerar esto y ¿qué vamos a necesitar? Bueno, pues necesitaremos include stdio.h. Bueno, vamos a necesitar casi las mismas librerías de antes, excepto que vamos a utilizar la librería matemática para esto. Include type.h y acá include vamos a colocar la librería string.h. Listo, como siempre pues llamamos a main void, abrimos y cerramos corchetes. Listo. Entonces vamos a definir un par de variables. N va a ser una variable auxiliar, X va a ser digamos el número que va a ingresar el usuario de la cota superior, R va a ser el resto, Y va a ser otra variable auxiliar, M va a ser una variable auxiliar también, al igual que L. Listo. Vamos a definir de nuevo char con nombre y vamos a colocarle 20 caracteres. Ustedes pueden colocar el número que quieran, recuerden. De nuevo vamos a utilizar file para poder guardar esos numeritos que hayamos encontrando a medida que vayamos haciendo el análisis. Y luego file pues lo vamos a llamar simplemente, o mejor dicho, vamos a abrirlo fopen y esto lo vamos a llamar primos.txt y le vamos a decir pues a C que por favor escriba sobre primos.txt como hicimos anteriormente. Scanf vamos a escribir entonces el nombre, le vamos a pedir a la persona el nombre, aquí va a quedar así, \n y acá vamos a colocar nombre, pero antes por supuesto tenemos que decir al usuario printf paréntesis redondo, ingrese su nombre. Bueno, entonces simplemente va a ser una curiosidad, punto y coma, listo, ya tenemos dicho esto de scanf, perfecto, printf, perfecto, y ahora vamos a escribir printf y finalmente porcentaje s para llamar el nombre de la persona. Bienvenido, bienvenido, por favor diga la cota superior de la lista de los números o de números mejor, sí. /n punto y coma, y para eso vamos a usar scanf para que ingrese la cota superior, que en este caso como sabemos es de carácter es de carácter entero, ¿no? De carácter entero, coma, y comercial aquí sí la vamos a usar, en el anterior no. En el anterior scan no se hacía. Listo, perfecto. Vamos a comenzar L igual a 0. Él simplemente va a ser un contador auxiliar. Ahí no hay ningún problema. Y vamos a colocar una condición. If. Vamos a colocar una condición entonces. Si X es mayor a 2, haga el cálculo. Es algo coherente, ¿no? Porque pues para qué vamos a analizar números primos que no son mayores que 2. Y pues por supuesto está definido únicamente para los naturales. Pero bueno. For, vamos a utilizar un ciclo for para este caso. Entonces y lo vamos a comenzar desde 2, punto y coma, y tiene que ser menor que o igual que x, ¿sí? Punto y coma, y va a tener un incremento de una unidad. ¿Y qué vamos a escribir dentro de ese ciclo for? Bueno, vamos a escribir lo siguiente. N
va a ser igual a 2, ¿sí? Punto y coma. El n pues era un contador auxiliar como les había dicho, m va a ser igual a 0, punto y coma. Y dentro de él vamos a definir un ciclo while. O sea, como pueden ver, estamos anidando varias cosas para poder resolver nuestro problema. Aunque por supuesto de pronto esto no sea la forma más óptima de hacerlo, pero como siempre ustedes van a poder pues rectificarlo o simplemente hacerlo de una manera un poco más rápida. Entonces y módulo n va a ser el resto. Y vamos a colocar la siguiente condición. If si r es estrictamente igual a 0, entonces yo quiero que me haga lo siguiente. Que m sea igual a m más 1. Listo. Eso es lo que le vamos a decir a nuestro programa. ¿Eso con el fin de qué? De que si aparece más de una vez esas divisiones, es decir, resulta que es divisible por 2, por 3 y por 4, entonces pues por supuesto ya no es primo y ahí habrá marcado 4 veces. Si únicamente fue dividido por un solo número que es el mismo, pues marcará una sola vez. Entonces este primer paréntesis era del if, este paréntesis era de el ciclo while, este segundo paréntesis era de el ciclo for, ¿sí? Bueno, entonces aquí en el ciclo while, después de que el hombre haga el cálculo, revise y toda la cuestión, decimos entonces if. Vamos a colocar un if aquí. Si m es estrictamente igual a 1, bueno, le vamos a colocar otro par de condiciones. L va a ser igual a L más 1, punto y coma, y vamos a utilizar fprint. Fprintf va a ser igual entonces file, coma, vamos a colocar aquí pues nuestros corchetes, por supuesto. Vamos a colocar aquí porcentaje i, espacio, 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 porcentaje i, y vamos a decirle que nos imprima entonces L en el documento y que también nos imprima Y, porque se supone que Y sería un número primo, ¿no? Listo, ya estamos casi listos. Ahora nos tenemos que salir de aquí. Nos va a quedar entonces simplemente un paréntesis, un corchete. Tenemos que salirnos también de acá. Vamos a colocarle else. Y pues acá le vamos a colocar, en caso de que la persona haga lo que no debe hacer, le vamos a colocar error simplemente. Printf. Error. Error, vuelve a intentarlo. Punto slash n, punto y coma. Ya tenemos el else y finalmente vamos a escribir por fuera. Sí, vamos a escribir por fuera. Bueno, aunque esto debería estar condicionado, ¿no? Bueno, quitemos el else. Quitemos el else por el momento. Y vamos a escribir printf. Entonces escribimos el nombre del usuario. Gracias por usar el programa. La lista se ha creado satisfactoriamente. Backslash n. Y listo. Listo, ya aquí podemos decir que acabamos nuestro programa. Return 0. Punto y coma. Vamos a guardar. Vamos a salir y vamos a intentar compilarlo. GSC se llamaba l'.c-o l'. Vamos a llamar así. Perfecto, como que nos funcionó de la primera. Super l'. Y ingreso su nombre, pues Luis. Validación de segmento. Algo. Otra vez dejé mal escrito. Veamos.
ingrese su nombre. Entonces aquí yo tenía que escribir porcentaje, backslash n, coma, nombre. Pues hasta ahí todo va bien. Sí, le coloqué la coma, nombre. Sí, sí, y nombre está bien definido. Primos. Ay, momento. Yo cerré. No, no lo cerré, ¿no? No cerramos. No cerramos el documento. Había que cerrarlo, ¿no? Entonces, fclose file. Es una de las cosas que nos tocaba hacer obligatoriamente. O si no, pues el programa no nos iba a correr correctamente. Vamos a ver si de pronto ese era el error. Entonces, no, tenemos otro error diferente. Bueno, sí, char, nombre, tan, coma, nombre. No, pues ahí está bien, al parecer está bien. Ingrese su nombre, nombre, porcentaje, sí, perfecto. N, gorrito, paréntesis cuadrado, la coma, punto y coma. Parece que fopen primos.txt w, sí, file, sí, sí. Ya, pues lo de siempre, ¿no? Siempre se me olvidan ese tipo de cosas. Nombre. Y aquí creo que al final, sí, aquí también al final la embarré, no coloqué nombre. Él no iba a poder imprimir nada porque, pues, o sea, no lo iba a identificar. Y ahora sí. Luis, entonces, Luis, bienvenido. Por favor, diga la cota superior. Supongamos vamos a coger los números hasta el 20. Bien. Ay, hay otro error, por cierto. Otro error que acaba de caer en cuenta. En el ciclo while, ¿sí? Hay algo que no coloqué, que había que colocar inmediatamente, y era n igual a n más 1, o si no el bucle se iba a volver infinito. Control O, control X. Luis, listo, 20. Y Luis, gracias por usar el programa. La lista se ha creado satisfactoriamente. Bueno, y tengo un error ortográfico, pero no hay ningún problema. Les, bueno, ls. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos primos.txt. Entonces, les primos.txt. Y efectivamente, bueno, aquí pues la lista no quedó bien diseñada. Vamos otra vez a Nano. Él estaba imprimiendo L y Y, ¿no? Entonces no le coloqué aquí, quisiera salto de línea para que pues quedara dentro de lo que se debía. Bueno, vamos al ciclo for, abre uno, bueno, está el if, el for es el segundo, entonces aquí tiene que estar encerrado en, bueno, aquí está el ciclo while. El ciclo while tiene un if, aquí se acaba el while. Perfecto, entonces si m es igual a tanto, perfecto. Control O, control X. Bueno, si probamos. No, L primos, ¿no? 20. Y les primos.txt. Bueno, sí lo está creando, pero está generando un error bien extraño. Hagámoslo de aquí. ¿No volví a compilar? No lo volví a compilar. Bueno, 20 les primos.txt. Ahora sí. Entonces, como pueden ver, ya aparece la lista. Tenemos el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y el 19. ¿Sí? Esto, pues, esa lista puede ser tan grande como ustedes quieran. Pueden hacerlo hasta el 100, hasta el 1000.
y contar la cantidad de números primos que les va a salir. Por ejemplo, volvamos a ejecutar el programa y coloquémosle, no sé, coloquémosle, digamos, hasta el 40. A ver cuántos números primos nos aparecen. Les primos.txt y nos aparecen 12. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 y 37. Pues pensemos a ver si es verdad. El 32 es par, el 33 es múltiplo de 3, el 34 es par, el 35 es múltiplo de 5, el 36 es múltiplo de 6, el 37 efectivamente pues sí funcionaría. El 38 no es par y el 39 es múltiplo de 3. Entonces el programa está funcionando perfectamente. No siendo más, muchas gracias por la atención prestada y por la paciencia que han tenido. Espero que este video sea bastante ilustrativo para ustedes y nos veremos en una próxima ocasión.